nosotros tenemos un periodo de desarrollo hormonal que estimula lo que es que son los cambios corporales. Las niñas inician el periodo de la pubertad a los 8 años y culminan a los 14. Y los cambios en el varón desde los 10 hasta los 17. ¿Basados en qué? En desarrollo de glándulas mamarias, de las características corporales, del vello púbico, el crecimiento relacionado pondoestatural y el inicio de las primeras reglas. Como ustedes pueden ver, tenemos una especie de evolución entre los 8 a los 14 años. Entre los niños tenemos un inicio de desarrollo del aparato reproductor masculino desde los 10 años hasta los 17. Iniciamos con el desarrollo de órganos reproductores, en realidad relacionado con los genitales, un crecimiento del vello púbico, un crecimiento pondoestatural entre los 13 y 17 años y las primeras eyaculaciones que suceden entre los 13 y 14 años. Ya. En la imagen vemos un corte sagital que nos permite ver las estructuras tanto masculinas externas como internas. Habíamos mencionado que tenemos un continente óseo dado por el sacro, adelante la articulación del pubis y de forma lateral lo que son los huesos ilíacos. En la parte interna tenemos el intestino grueso, la última porción del recto y el ano. Por delante tenemos lo que es la vejiga, por debajo de la vejiga a la próstata, por detrás de la vejiga y encima a la próstata tenemos las vesículas seminales y las glándulas anexas. Tenemos lo que es el órgano eréctil, el pene. Tenemos la uretra, que va a ejercer dos funciones, una para eliminar la orina y otra para eliminar las secreciones provenientes de las glándulas anexas. Tenemos los testículos que se van a encontrar fuera de la arquitectura humana porque requieren una temperatura menor entre 1 a 2 grados. Tenemos, ¿qué más? Creo que son todos los órganos que permiten verse y muestran lo que es el aparato reproductor masculino. Ya aquí nosotros ya habíamos visto que debemos detallar y recordar que el testículo es considerado la gónada masculina que tiene la función de producir espermatozoides y este órgano tiene la capacidad de producir la hormona testosterona. Tenemos en la imagen una imagen más clara, también vista de un corte sagital. El corte sagital es el que divide al individuo en dos partes iguales, pasando por la línea media. Entonces tenemos que el testículo, por encima tenemos al epidídimo, que viene a ser el lugar donde los espermatozoides se depositan después de ser producidos por el testículo. Tenemos el conducto deferente y la desembocadura dentro de lo que va a ser la uretra. La uretra entonces cumple la función de eliminar la orina y eliminar el semen. Las estructuras que forman parte del semen vienen a ser las secreciones producidas por las glándulas anexas y los espermatozoides. Ya, ustedes ven aquí una imagen de frente que permite apreciar la disposición de los testículos y el pene. Entonces el pene es considerado el órgano eréctil que permite depositar los espermatozoides en las vías genitales femeninas, más propiamente en lo que es la vagina. Su extremo distal
es bastante sensible, recibe el nombre de glande. Y dentro de su estructura tenemos lo que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que van a ser los encargados de la función eréctil. Ya aquí nada más debemos decir que los testículos producen los espermatozoides gracias al proceso de espermatogénesis, y estos van a dar lugar a lo que son las células diferenciadas denominadas espermatozoides. Ya. ¿Esto más avanzado, jóvenes? ¿Aparato reproductor femenino? Sí, eso ya no sabemos. Ya. Les explicaremos a sus compañeros para que nos puedan entender. Han visto, estamos repasando de forma rápida. Entonces tenemos lo que es el corte sagital, que permite ver las estructuras o la disposición de las estructuras dentro del cuerpo de la mujer. En el corte nosotros también vamos a poder determinar el área de disposición o de distribución de los órganos dentro de lo que es el cuerpo de la mujer. Tenemos el continente, como ya habíamos hablado anteriormente. El continente está formado por el sacro, la articulación del pubis y los huesos ilíacos. Tenemos un contenido, el contenido que nos va a dar lugar a lo que es la última porción del intestino, que es el recto, con el orificio anal. Tenemos el útero, que se encuentra en anteversoflexión, y el conducto, que es la vagina, que va a ponerse en contacto con el exterior. Y tenemos la vejiga, que por medio de la uretra también va a poder eliminar lo que es la orina. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el ovario, que está aquí, y la trompa de falopio. En este caso, las gónadas femeninas son denominadas ovarios, y estas van a tener la función de, primero, producir lo que son las hormonas estrógenos y progesterona. Segundo, tienen la capacidad de producir ovocitos. Tercero, están encargados de inducir a la maduración cada mes de un ovocito. Esta es la imagen donde vemos de frente una imagen frontal, no, ¿cómo sería? Una imagen con un corte coronal que permite ver la posición de los órganos reproductores: ovarios, trompas, útero y vagina. Ya, facilito. Los ovarios son dos estructuras situadas en la cavidad abdominal. Estas se van a encargar de producir las células sexuales femeninas denominadas óvulos. Estos tienen la capacidad de producir estrógenos y progesterona. Esta es la posición en la que se encuentran dentro de la cavidad pelviana, y esta es la imagen que nos da la característica esquemática. Entonces ya sabemos, los ovarios están en la cavidad pélvica. Nuestro fin es obtener información de cómo va a producirse el fenómeno de la reproducción. Entonces tenemos el ovario, tenemos la trompa, que vienen a ser nada más tubos que van a poner en contacto lo que es el ovario con el útero. Tenemos la porción ísmica, la porción ampular, el infundíbulo y las fimbrias. Como ustedes han visto, las trompas vienen a ser estructuras tubulares
que se van a extender desde la región lateral del útero hasta la superficie de cada ovario. Sirven como vía de transporte de los óvulos desde el ovario hasta el útero. Ustedes pueden ver. Entre las vías genitales nosotros tenemos las trompas, que son las que van a unir a los ovarios y al útero. El útero es una estructura que se va a encargar de alojar de alojar al nuevo ser e inducir a la anidación y crecimiento dentro de este órgano. El útero es un órgano hueco que va a estar formado por 3 capas: el endometrio, que tiene su modificación o su cambio cada ciclo, el miometrio y el perimetrio. Tenemos el cuerpo, el istmo y el cuello, que va a permitir que estar en contacto con lo que es la vagina. Ya hemos visto, ya la vagina simplemente es un conducto que va a continuar a lo que es el cuello uterino. Esta vagina tiene 3 funciones principales. Una de ellas es la de ayudar a eliminar el endometrio producto de la menstruación en cada ciclo sexual. Segundo, en el momento del parto va a funcionar como canal del parto, y en el proceso de la reproducción es considerado un órgano importante, ya que en esta área es donde se van a depositar los espermatozoides. En esta imagen ustedes están viendo lo que es la estructura externa del aparato reproductor femenino. Tenemos que considerar la presencia de 3 orificios importantes: el orificio anal, el orificio vaginal y el orificio uretral. Son como puertas abiertas para que éstas puedan ingresar o dar lugar al ingreso de agentes infecciosos. La uretra y la vagina van a estar cubiertas por lo que son repliegues de piel, denominados labios menores y labios mayores. En la parte más anterior tenemos lo que es el clítoris y el capuchón del clítoris. El clítoris considerado como órgano eréctil de la mujer. Podremos ver las estructuras que forman parte de la vagina, de la vulva. Y aquí se ve mucho más claro, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que aumentar aparte de lo que ya hemos visto? Simplemente la descripción del monte de Venus. El monte de Venus es la estructura que se encuentra en el pubis. El pubis es la unión de la fusión o la articulación de lo que son los 2 huesos ilíacos en la parte anterior. Por encima de la articulación tenemos un tejido celular subcutáneo, tejido graso, cubierto de piel, y encima cubierto de lo que son gran cantidad de vellos. Alguna literatura la menciona como parte importante de los órganos reproductores, ya que dicen que es importante en el momento de la reproducción. Ahora sí, aquí nos hemos quedado, jóvenes. ¿Ya hemos visto esto? No. ¿Jóvenes se han dormido? Bueno, la verdad, doctora, soy nueva, entonces no le podría decir si lo hemos visto esto. No, estoy hablando con los que estaban en la anterior clase, por eso les estoy preguntando a los nuevos. Por eso he tratado de hacer un repaso rápido. Ya, gracias. Pensé que se me habían dormido. Ya. Bueno, entonces hemos hablado de forma rápida. Perdón, no he escuchado. ¿Qué dijiste? Estamos atendiendo, No doctora, sé estamos qué. atentos. Ay, gracias. No, pensé que se me habían dormido. Ya, muy bien, está bien que estén atendiendo. Bueno, entonces, ya que hemos hecho un repaso general de lo que ya habíamos visto, vamos a continuar con otro aspecto importante.
Ya sabemos los órganos relacionados con la reproducción. Ahora lo que necesitamos saber es la regulación a nivel hormonal que se va a dar. El órgano reproductor femenino es considerado muy importante porque gracias a los cambios que se van a producir en él, se va a dar lugar a lo que es un proceso de reproducción. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos lo que es un ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino es un proceso que tiene la capacidad de iniciar y terminar de forma continua. Inicia con los primeros días de la menstruación y culmina antes de la siguiente menstruación. Este ciclo tiene una duración aproximada entre los 21 y 32 días, considerados normales. Ciclos menores a 23 son considerados ciclos anovulatorios y entre 23 a 24 a 32 es considerado un ciclo sexual normal con un proceso de ovulación. Entonces, gracias a esta clasificación podemos ver. Los ciclos se van a presentar con gran variabilidad. Son muy pocas las mujeres que tienen un periodo regular, que pueden indicar que sí tienen un número entre periodo y periodo. La mayoría de las demás tienden a ser bastante irregulares. En este ciclo sexual femenino, 2 órganos son los que participan de forma importante. Estos órganos vienen a ser el útero y los ovarios. Por eso es que algunos le denominan ciclo sexual ovárico. ¿Por qué? Porque están haciendo hincapié en las funciones del ovario. Y otro ciclo sexual uterino, porque hacen hincapié en lo que sucede dentro del útero. El ciclo ovárico, entonces, iniciemos. El ovario es muy importante, ya que en él, habíamos mencionado, se producen funciones importantes. Es el órgano relacionado con la producción de ovocitos, es el órgano donde maduran los ovocitos uno cada mes, y es el órgano que produce hormonas sexuales. Entonces, este inicio de maduración se produce en la pubertad. Vayamos a ver que la producción de los ovocitos en el ovario se va a producir desde etapas embrionarias. Las mujercitas nacen con un número determinado de ovocitos. Estos se esperan como un proceso de reposo hasta el momento de la pubertad. Y en la pubertad este ovario se encarga de que éstas maduren una en cada ciclo. Y en la segunda mitad del ciclo este ovario produce lo que son los estrógenos y la progesterona, que van a actuar de forma continua en lo que es el útero. Entonces, el ciclo ovárico va a estar regulado principalmente por un sistema hormonal denominado el sistema hipotalámico hipofisario. Cuando se inicia esta maduración es cuando estamos en la pubertad, y habíamos mencionado, ¿no? Las señoritas inicia con lo que son las primeras menstruaciones, perdón. El hipotálamo se encarga de secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, que al inicio esta se va a producir durante el sueño y a continuación también en horas de vigilia. En esta imagen ustedes están viendo el hipotálamo, se encuentra en la base del cerebro. Rige todo el sistema hormonal, pues controla la producción de hormonas que posteriormente son puestas en la circulación en el organismo e intervienen en otros fenómenos como la regulación de la temperatura corporal, el peso, el apetito, las emociones, y además el hipotálamo restablece el equilibrio en caso de exceso o insuficiencia de secreción hormonal. En esta imagen ustedes están viendo una regulación hormonal. Mencionan una retroalimentación positiva entre los días
12 a 14 y una retroalimentación negativa en la segunda mitad del ciclo. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos un eje superior hipotalámico que estimula la producción de gonadotropinas. Estas estimulan al lóbulo anterior de la hipófisis y inducen a la producción de la hormona luteinizante y folículo estimulante, que actúa a nivel del ovario, induciendo a la maduración de un ovocito para la fecundación. Posteriormente, este ovario cumple la función de producción de estrógenos y progesterona, que van a tener una acción directa sobre lo que es el útero. Entonces, las hormonas femeninas producen un crecimiento rápido, que también puede llegar a detenerse en un momento. No tiene efecto anabólico, produciendo en la mujer la distribución de las grasas. Tenemos el aumento del tamaño de las mamas y no tenemos una modificación de voz, sino tenemos un cambio, modificación en las estructuras corporales. Ya, ustedes ven aquí el ciclo ovárico. Habíamos dicho que eran dos los órganos relacionados, ¿verdad? Uno el ovario y otro el útero. Entonces vamos a ver las modificaciones que se puedan presentar en esto. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el ovario. Aquí tenemos el tejido del estroma ovárico, que nos muestra una maduración de los folículos. Estos folículos siguen un proceso de maduración. Entonces tenemos un folículo primario, un folículo secundario, un folículo terciario o folículo de De Graaf y un ovocito que es eliminado maduro en el momento de la ovulación, perdón. Y aquí ustedes ven los restos del folículo que tienden a degenerarse. Entonces, en el ciclo ovárico nosotros vemos este tipo de maduración. El ciclo, habíamos mencionado que tiene una duración entre 21 a 32 días y aquí tenemos las fases del ciclo ovárico. Tenemos una fase folicular donde el folículo madura, aumenta de tamaño. Tenemos un proceso de ovulación donde hay la expulsión del óvulo que es recogido de la cavidad abdominal por la trompa de Falopio. Porque ustedes ven, el ovario no está pegadito a la trompa. Estas fimbrias de la trompa se encargan de, digámoslo así, agarrar a este ovocito y llevarlo hacia el tercio externo para que se produzca la ovulación. Y por último tenemos lo que es la fase lútea, donde el resto del folículo se transforma en un cuerpo amarillo que degenera hasta desaparecer. Ya. En esta imagen lo único que les puedo mostrar son los niveles de hormonas. Bueno, en esta imagen superior estamos viendo lo que es el proceso de la ovulación, donde estos ovocitos maduran. Tenemos ovocito primario, ovocito secundario, ovocito terciario y el ovocito que induce a lo que es el proceso de la ovulación. Y aquí tenemos lo que es la fase lútea, donde este resto de folículo tiende a degenerar. Aquí estamos representando un ciclo que ustedes saben que se utiliza el número 28 como parámetro, pero tiene una variación diferente. Se muestran lo que es la ovulación el día 14 y tenemos la imagen de la producción hormonal en la primera etapa y en la segunda. En la primera tenemos a la hormona folículo estimulante, que va a estar representada por el color amarillo. Esta hormona estimula la maduración del folículo y aumenta sus valores en el momento de la ovulación y permanece baja en la segunda mitad del ciclo.
tenemos lo que es la progesterona, que está representada por la azul, nos muestra que hay un aumento o elevación de los niveles de la hormona luteinizante que se va a encargar del proceso de la ovulación y permanece en la segunda mitad, tratando de actuar sobre lo que es el endometrio. Tenemos los estrógenos, estos estrógenos que se van a activar en la segunda mitad gracias al trabajo del ovario, y tenemos la progesterona, que también va a mostrar niveles elevados en la segunda mitad. Entonces consideramos que en la primera mitad del ciclo son importantes las hormonas FSH y LH, o folículo estimulante y luteinizante. Y en la segunda son importantes los estrógenos y la progesterona. Ya. Bueno. Entonces ustedes están viendo aquí lo que va a suceder dentro del ciclo, tanto en el ovario como en el útero. Ustedes ven aquí un ciclo, un ciclo menstrual, representado por 28 días, y ustedes ven el inicio del ciclo por medio de la menstruación. Y tenemos aquí otro ciclo, entre el cual se va a producir la fase folicular, maduración folicular, y la fase proliferativa del endometrio. Después tenemos en la parte media lo que es el proceso de la ovulación, y tenemos en el folículo la fase de lútea, con degeneración del cuerpo lúteo. Y aquí tenemos a la fase secretora. Como ustedes pueden ver, en ese cuadrito se resume, ¿no?, lo que es un ciclo sexual, tanto ovárico como uterino. Ya, entonces tenemos aquí lo que es el ciclo uterino, los cambios que se van a producir a nivel de lo que es el endometrio. Ustedes ven aquí 3 tipos de imagen donde nos muestran una fase premenstrual, una menstrual y una postmenstrual. En la fase premenstrual el endometrio está bastante engrosado. Como está engrosado, entonces está listo para, está esperando una gestación. Pero como no sucede, entonces, ¿qué pasa? Este endometrio sufre un proceso de isquemia. Al sufrir el proceso de isquemia, se desprende el endometrio y es eliminado por medio de la fase menstrual. Culmina la menstruación y el endometrio está bastante delgado, pero se inicia otra vez lo que es el proceso de proliferación. Entonces tenemos las etapas. Aquí ustedes ven un endometrio con harta cantidad de arterias, venas y de glándulas. Este endometrio estaba esperando un proceso de gestación, por lo que se llena de circulación y glándulas para poder alimentar al huevo. Esto sucede cada mes. Entonces, en esta etapa tiene que haber un desprendimiento de la gran cantidad de proliferación de tejido que ha habido. Ya. Ustedes ven aquí, tenemos que el ciclo menstrual va a estar regulado por las hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales van a actuar a nivel de lo que es el hipotálamo y la hipófisis. Estos estimulan, bueno, el hipotálamo estimula el lóbulo anterior de la hipófisis para que se produzca hormonas y estas actúen en el ovario para la maduración del folículo y que éste pueda dar lugar a lo que es el ovocito maduro o el ovocito tipo 2 listo para ser fecundado. En la segunda mitad el ovario produce lo que es la hormona
los estrógenos y la progesterona para tratar de regular a nivel uterino el mecanismo del ciclo. Este ovario va a producir estrógenos y progesterona, hormonas que están dedicadas a regular los niveles en el momento de la maduración del folículo. Y la progesterona va a presentar niveles altos durante la fase lútea o en la segunda mitad del ciclo. Tenemos aquí el aparato reproductor, donde nos muestra los cambios o modificaciones que se puedan presentar. Entonces tenemos aquí el ovario con la múltiple maduración folicular. Una vez que se produce la ovulación, este ovocito es arrastrado hacia las fimbrias de la trompa. Aquí es atrapado y llevado hasta el tercio externo. En el tercio externo, como ustedes pueden ver, hay muchos espermatozoides que están tratando de fecundarlo. Aquí se produce la fecundación, formando lo que es el huevo cigoto. Y una vez que se forma el huevo cigoto, iniciamos con las divisiones mitóticas, que nos van a dar lugar a lo que es la mórula. La mórula al blastocito que migra para que éste pueda ser anidado dentro de lo que es la pared del útero. Este es el proceso final de lo que es la fecundación. Ya, y aquí ustedes ven un proceso. Tenemos aquí un ovocito maduro que muestra a muchos espermatozoides tratando de fecundar o de ingresar al ovocito para fecundarlo. En esta imagen vemos cómo el espermatozoide ha logrado atravesar las barreras y estas barreras van a pasar y él se va a producir el proceso de la fecundación. Esta es la imagen donde el ovocito sufre la penetración del espermatozoide para formar lo que es el huevo o cigoto, consiguiendo el proceso de la fecundación. Aquí tenemos el camino que siguen los espermatozoides. Estos son depositados en la cavidad vaginal, sufren un proceso de capacitación para que estos sean aptos para ir hacia el tercio externo, recorren todo lo que es el endometrio, el útero, van hacia las trompas, llegan al tercio externo y ahí espera el ovocito para poder ser fecundado. Esto lo vamos a ver en primera semana. Bueno, jóvenes, entonces esto es todo lo relacionado con generalidades de embriología, planos, procesos de capacitación, procesos de evolución en la formación del nuevo ser, aparato reproductor femenino, masculino y estímulo hormonal. El siguiente tema viene a ser lo que es gametogénesis, pero cada finalización de tema ustedes tienen que realizar una actividad práctica. ¿En qué consiste esta actividad práctica? Consiste en que me deben resolver un cuestionario en su cuadernito de embriología. Me resuelven el cuestionario, inmediatamente me envían para ser calificado. Me envían y en ese momento realizamos un control de lectura y una actividad complementaria. Terminamos eso y ya está la primera nota que ustedes van a tener. Nosotros tenemos clases en dos horarios, ¿verdad? El día de hoy. Entonces lo que voy a hacer es poner en pantalla su tarea para que me la puedan realizar a la brevedad. ¿Quién es el representante de este grupo? A ver. Yo, profesora. Ya, entonces vamos a hacer un control que todos los que terminan te informen. Cuando ya tengamos más de la mitad de personas que entreguen, vamos a realizar el control de lectura. Ahora les voy a poner, tratemos de hacerlo rápido, no es difícil.
tal vez podrían hacer una actividad dinámica para conocerse y colaborarse y realizar de forma rápida el cuestionario para que podamos realizar nuestro control y empezar con el siguiente tema. ¿Ya? Profesora, Sí. una pregunta, ¿el cuestionario lo vamos a hacer a través de PDF o vamos a tener que hacer ese manuscrito? Manuscrito, porque es cuando me hacen en PDF o cortan y pegan, no saben lo que están escribiendo ni